Muchas gracias por la introducción y al Instituto por la invitación. Bueno, cuando uno habla al final siempre es complicado porque han ya recorrido todos los aspectos, todos los terrenos y uno tiene el desafío de no repetirse y no ser pesado con la audiencia. Voy a hacerlo dentro de los 8 minutos que me han asignado, enfatizando de todas maneras quizá algunos de los aspectos ya mencionados por su importancia. Coincido con Isabel en que Chile inicia un nuevo ciclo político. Este gobierno de José Antonio Kast llega con un respaldo ciudadano excepcional, una de las mayorías más amplias de nuestra historia reciente, si no la más alta, y con un mandato claro que no debemos perder, que es recuperar el orden, retomar el crecimiento y mejorar el bienestar de las personas. Sin embargo, ese mandato enfrenta ahora un primer inesperado y gran prueba. El alza del petróleo irrumpe como un extraordinario choque externo que presiona la inflación, aumenta el costo de la vida y tensiona la agenda económica. Esto me recuerda que en los dos gobiernos de centro derecha pasó algo parecido, cuando Sebastián Piñera, estando por asumir en su primer gobierno, un mes antes se provoca un terremoto extraordinario en Chile que condicionó su gobierno en todo tipo de materia. Y posteriormente en su segundo gobierno le ocurre la pandemia, fenómeno extraordinariamente gravoso. En ambos salimos muy bien logrados, hay que reconocerlo, gracias a su inteligencia, a su capacidad de trabajo y a la claridad en sus objetivos. Y ahora tenemos el de José Antonio Kast, que se encuentra a una semana de asumir con este shock que hoy se empieza a manifestar en toda su magnitud. Entonces tenemos una presión por más gasto, serios y grandes cuestionamientos desde la oposición que, como alguien mencionaba, se ha galvanizado y la ha unido, e incluso tensiones dentro de la propia coalición. Entonces Chile enfrenta hoy una combinación muy exigente. Tenemos menos recursos, más presión y la obligación de tomar las decisiones correctas cuando ya hay poco margen para equivocarse. Este gobierno, y quiero repetirme aquí, parte prácticamente sin recursos. En los últimos 4 años, esto es importante desde un punto de vista de comunicación, que el gobierno insista y viralice esta información en circunstancias de que en el mundo y en Chile también la gente lee poco y entiende menos. Entonces, cuando la gente lee poco, no está bien informada, toma de mala manera algunas medidas que no tienen a veces otra solución. El gobierno anterior incurrió en una deuda adicional del orden de los 30.000 a 40.000 millones de dólares. Es una cifra extraordinaria para cualquier país. A diferencia de transiciones anteriores, donde existían entre 3.000 y 4.000 millones disponibles en caja para enfrentar los nuevos gobiernos, así ocurrió de Bachelet a Piñera, de Piñera a Bachelet y de Piñera a Boric, nosotros estamos partiendo con 40 millones de dólares. Nosotros conocemos a gente que tiene 40 millones de dólares, personas individuales, en sus inversiones, en sus cuentas. Imagínense lo que es un país partir con esa caja. Y la liquidez importa. Se gastaron entonces los ahorros, se aumentó la deuda y se redujo el margen de acción. Por suerte, el gobierno desde su campaña exitosa definió las prioridades correctamente. Seguridad, inmigración, frontera segura, salud, muy importante, y la reconstrucción de 3 regiones que han sido olvidadas por el gobierno anterior y que sufrieron incendios espectaculares que dejaron a miles de personas sin su vivienda. Entonces el problema no es el diagnóstico, es la ejecución bajo presión. Es donde aquí surgen los líderes natos que son capaces de hacer no lo que muchos quieren, sino que lo que hay que hacer. El alza del petróleo agrava el escenario de transporte, de alimentos y una inflación persistente. Podemos administrar la urgencia, pero sin corregir necesariamente la vulnerabilidad.
Hay un ruido político que está creciendo y exacerba las pasiones. Hay una presión por más subsidios. La gente en general, en todas partes del mundo, también en Chile, no quiere pagar la cuenta. Cuando pasan estas cosas, ellos quieren que los países de alguna manera, mágicamente, como lo hizo el anterior, se endeuden, por último. Y ellos, así, no tener que pagar la cuenta. Conflictos adicionales, como el rechazo del presidente Kast a la postulación de Michelle Bachelet a la Organización de Naciones Unidas, cosa que muchos recibimos como muy bien y muy acertado, aunque eso le agrega ruido a la situación, y mayores tensiones internas. El resultado de todo esto es una pérdida de foco en lo esencial. El deterioro fiscal, llevamos 4 años sin cumplir las metas de déficit estructural. El año pasado fue de menos 3,6% del PIB cuando había sido prometido alrededor de un 1, un 1,2, 3 veces más. Hoy se intenta corregir, pero tenemos menos margen. Uno de ellos, que mencionado por uno de los speakers anteriores, es la inversión detenida. Nosotros hemos sufrido una enfermedad por muchos años que se llama permisología. Tenemos miles de millones de dólares en inversión detenido, paralizado por años, algunos de esos proyectos por 5, por 8 y por 10 años. Y no solo hay exceso de permisos, sino que también hay una judicialización que perjudica todo el proceso y que hace que esas empresas miren para el lado y se vayan a Argentina o se vayan a otros lugares. Y nosotros perdemos esa oportunidad. En los escenarios de base, crecimiento de 1 a 2%, son escenarios mediocres, no sirven para nada. Negativo sería todavía peor, el estancamiento. Yo soy de las personas optimistas que, a pesar de todo lo que está pasando, quiero creer que el quo vadis, que significa a dónde nos dirigimos a un futuro mejor, a un futuro que está esperando por nosotros, porque tenemos un país rico naturalmente y con muy buena gente, que no ha tenido la oportunidad de emplearse. Eso requiere disciplina, foco y ejecución. Hoy se instala una narrativa que se discute en todas partes, entre ayer y hoy día, porque como viene el aumento de precios mañana, entonces estamos en el pic de las emociones, que quiere más gasto, más apoyo inmediato, sin mirar el pasado. O sea, más gasto y más endeudamiento. Pero se omiten los hechos. No se está diciendo lo que hoy acaba de pasar, ayer en la tarde y hoy día está pasando en el Congreso Nacional. Se han aprobado, gracias a Dios, una serie de medidas paliativas. Este no es un gobierno insensible al decir que hay que hacer las cosas correctamente. Junto con decirlo y hacerlo, está también adoptando una serie de medidas que la oposición y la ultraizquierda omite. Lo critican simplemente por decir que hay que pagar una parte de la cuenta. Sin embargo, se ha fijado el precio de la parafina, se ha contenido el alza del combustible del transporte público, se le va a dar un bono de 100.000 pesos a los taxistas mensuales, hay mecanismos de estabilización, hay apoyo focalizado y medidas antiinflacionarias que no me puedo extender mucho en esta oportunidad. O sea, hay acción, pero todavía no se reconoce suficientemente. Se omite se dice que se pretende beneficiar al 1% más rico del país por bajar los impuestos de segunda categoría de 27% a 24%. Estamos lejos por arriba de los países de la OCDE, donde formamos parte. Somos de los más caros. Y omiten decir que la rebaja de impuestos genera inversión, atrae inversión, genera empleo y genera recursos sostenibles. Sin crecimiento no hay política social sostenible. Conclusión, Chile no tiene un problema de diagnóstico, tiene un desafío de ejecución con poco margen de error. La salida no está en gastar lo que no tenemos, sino en ejecutar bien lo que sí sabemos, con disciplina fiscal, con crecimiento y decisiones que no se abandonen bajo presión. Muchas gracias.